La enfermedad de Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa crónica y progresiva más frecuente en el mundo. Se estima que en Chile la padecen alrededor de 35.000 personas y en mayor proporción los adultos mayores de 65 años. Actualmente no existe una cura, pero sí hay tratamientos para contrarrestarla. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar de las nuevas alternativas en el tratamiento del Parkinson. Y en Doctor en Casa ya estamos junto al doctor Andrés Fassler. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Muchas gracias a ti por la invitación. Quiero decirle que el doctor Andrés Fassler es neurocirujano en la Universidad de los Andes y la Clínica Dávila y nos acompaña hoy día porque va a hablar de un tema muy interesante que es la enfermedad de Parkinson. Quizás, Andrés, partir comentando a las personas que están viendo el programa qué es la enfermedad de Parkinson. Yo sé que muchas personas lo han escuchado, pero sería interesante que entiendan un poquito en qué consiste, ¿no? Mira, a grandes rasgos, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que produce una alteración en estructuras del cerebro que tienen que ver con la coordinación del movimiento. Por eso los pacientes cuando hacen la enfermedad de Parkinson, la sintomatología que presentan y por la cual habitualmente consultan son y tiene que ver con la coordinación motora de los movimientos. Es decir, los pacientes tienen una cosa que se llama bradicinesia, que en fondo es este movimiento lento del cuerpo, el temblor, que es lo que más caracteriza y lo que más la gente asocia a la enfermedad de Parkinson, tienen rigidez, y tienen alteraciones posturales, alteraciones cognitivas y otras cosas. Pero generalmente la gente asocia la enfermedad de Parkinson a las alteraciones motoras que produce la enfermedad. Pero como te cuento, la enfermedad de Parkinson produce otras muchas alteraciones más. ¿Cuáles son los síntomas que primero aparecen o las alertas tempranas que podríamos llamar, ¿no es cierto?, para poder consultar a un especialista? Es decir, la sintomatología que la gente nota inicialmente, porque la enfermedad de Parkinson habitualmente aparece 15 o 20 años antes que aparezcan los primeros síntomas. Hay exámenes que pueden detectar la enfermedad más precozmente, pero la sintomatología que los pacientes notan son fundamentalmente estas alteraciones motoras que te digo, que son la lentitud de los movimientos, el temblor, la rigidez, las alteraciones posturales y ya más avanzada la enfermedad, alteraciones cognitivas, que tienen que ver con alteraciones de memoria y otro tipo de problemas cognitivos. Se ha hablado mucho de la enfermedad de Parkinson, pero ¿cómo podemos explicar a las personas qué hay detrás de la enfermedad? ¿Cuáles son las causas que hoy día se conocen y que pueden llevar a esto? Mira, en general hay que hacer una diferenciación porque hay una serie de cuadros que asemejan a una enfermedad de Parkinson, que se meten en un cuadro que se llaman síndromes parkinsonianos, y hay muchas enfermedades neurodegenerativas que pueden producir cuadros similares al Parkinson, pero la enfermedad propiamente tal, que es la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa. En el fondo produce un envejecimiento precoz de algunas células que están en algunos núcleos del cerebro que tienen que ver con la coordinación de los movimientos. En el fondo eso es la enfermedad de Parkinson, es una degeneración precoz de unos núcleos que controlan la movilidad y la coordinación de esta movilidad. Hoy día el paciente que es diagnosticado, Andrés, con este problema, ¿cuál es el tratamiento, cuál es el enfoque médico? En general, el enfoque inicial, como en general la mayoría de las patologías, hay un enfoque neurológico, médico, digamos, que tiene que ver con la administración de medicamentos, del cual hay un montón. El más conocido es la levodopa, el tratamiento kinésico, que ayuda a mantener por mucho tiempo el paciente en muy buenas condiciones y que además ayuda después cuando los pacientes hayan evolucionado su enfermedad. Y está la alternativa quirúrgica para la cirugía de Parkinson. Correcto. Se conoce el término de estimulación cerebral profunda, el marcapaso cerebral. Si nos puedes contar un poquito de eso, que es un tema súper interesante. Bueno, es algo a lo que yo me dedico, digamos que en el fondo es cuando ya la enfermedad está avanzada o cumple ciertos requisitos del paciente, el neurólogo especialista en movimientos normales lo deriva a neurocirujano, al equipo en realidad, porque en el fondo hay un neuropsicólogo, hay un neurólogo, hay psiquiatra, hay todo un equipo detrás de esto, pero fundamentalmente la parte quirúrgica para ver si tiene o no indicación de cirugía. La cirugía en el fondo consiste en poner una especie de marcapaso, porque no es preciso, pero para que la gente entienda, sí. Es un marcapaso que se pone en unos núcleos que están en el cerebro, que son habitualmente el globo páleo interno y el subtálamo, que son los núcleos más usados, que están en el centro del cerebro y que tienen que ver con la coordinación del movimiento y producen una alteración en la dinámica de funcionamiento de este núcleo. Antes se pensaba que se bloqueaban, después se ha visto que hay una neuromodulación, es decir, que hay un cambio completo en todo el sistema, y en general lo que hace es que aumenta la disponibilidad de la levodopa, que es decir, de la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con esta enfermedad.
Entonces, al aumentar los niveles de dopamina, el paciente mejora clínicamente y el paciente logra estar en condiciones muy, muy óptimas. En el fondo, el paciente con Parkinson tiene una enfermedad que es fluctuante durante el día. Va así. En algunos momentos del día está muy bien clínicamente y en otros momentos está muy, 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 muy mal. Y a medida que la enfermedad avanza, estos momentos de mala calidad van aumentando. Yeah. Lo que uno hace con la cirugía es que esos momentos de mala calidad se transformen en momentos de buena calidad. Entonces, el paciente, por supuesto, nunca va a estar mejor que antes de la enfermedad, pero logra estar en su mejor momento durante todo el día. Perfecto. O mucho tiempo del día, digamos. Correcto. Es naturalmente. Si podríamos repetir cuáles son las indicaciones del uso de esta estimulación cerebral profunda y si existen, te aprovecho de preguntar al tiro, si existe alguna contraindicación para el no uso de este dispositivo. Mira, en general la indicación son muy precisas, pero en general es un paciente que no tenga alteraciones cognitivas severas, es decir, que no tenga una demencia, por supuesto, porque el manejo del paciente es muy importante después y tiene que estar muy, muy orientado en estar encima, porque la cirugía no termina cuando uno pone el último punto, como la mayoría de las cirugías, pero acá es muy importante el seguimiento que se hace después y la programación del equipo, porque el equipo es un sistema eléctrico que va dando cierto estímulo, cierto impulso, con una frecuencia, con una amplitud, y eso es muy importante regularlo después. Las indicaciones son fundamentalmente que el paciente no tenga contraindicaciones como alteraciones de la coagulación, alteraciones cognitivas severas, que sí cumpla un test que se llama el test de levodopa, que quiere decir que el paciente sí tenga respuesta a la levodopa. Como yo te contaba, los pacientes, lo que hace el dispositivo es aumentar la disponibilidad de alguna manera de levodopa, de dopamina. Si el paciente no tiene respuesta a la dopamina, no sacamos nada como aumentar la disponibilidad. Entonces, esos pacientes no tienen indicación. La edad va a depender más de una edad fisiológica, más que de la edad fisiológica, de la edad que tiene el paciente clínica, digamos, porque hay pacientes que tienen 85 años y parecen de 60 años y que se comportan como pacientes de 60 años. En general, esas son las principales indicaciones de cirugía de estimulación cerebral profunda. El beneficio sí es en un porcentaje pequeño de pacientes. Si tú revisas la estadística, en Chile deberían haber unos 35.000, hay algunas cifras que hablan hasta 70.000 pacientes, de los cuales solamente el 10% se beneficia de la cirugía. Y es porque solamente el 10% responde al test de levodopa. Entonces, por eso es tan importante hacer este test, porque eso nos da un indicio de si el paciente va a responder o no a la cirugía, porque el estimulador, el equipo es muy caro. Entonces, además del riesgo que significa la cirugía, es la disponibilidad del recurso, que también en nuestros países no somos Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos, que tienen disponibilidad mayor. Acá es un recurso que es escaso y que sale muy caro, digamos. Exactamente. Interesante tema que hemos abordado hoy día junto al doctor Andrés Fassler. Muchísimas gracias, Andrés, por estar hoy día con nosotros en el programa. Información que es muy importante para toda la gente que nos sigue a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. La tecnología y las investigaciones científicas siempre serán un gran aliado para combatir enfermedades complejas, como es el caso de la enfermedad de Parkinson. Importante consultar con su médico sobre las nuevas alternativas y las opciones para acceder a nuevos tratamientos, como la estimulación cerebral profunda. Si usted quiere volver a revisar este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y seguimos junto a ustedes.